Bienvenidos al espacio de las noticias del día, mirando a la última hora, pendientes de las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, que acepta un alto el fuego, pero bajo sus condiciones. Enseguida miramos a los matices del presidente ruso, pero antes de nada vamos a comenzar mirando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunido ahora mismo con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte. Ha comentado que está recibiendo noticias de que las cosas van bien en Rusia, donde el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, se dispone a reunirse con el jefe de Estado de ese país, con Vladimir Putin. Dice Trump, si Rusia no está ahí, es decepcionante para el mundo. Sobre Rusia y Ucrania dice que se han discutido los detalles del acuerdo final. Dice además que están discutiendo territorios con Ucrania y presiona a Vladimir Putin. Dice que ha hecho una declaración muy prometedora, pero que no estaba completa. Esta es la primera imagen de la Casa Blanca, primeras declaraciones de Donald Trump. Obviously, we'll be discussing what's happening with respect to Ukraine and Russia. At this moment, we have people talking in Russia. We have representatives over there, Steve Witkoff and others, and they're in very serious discussions. As you know, Ukraine has agreed, subject to this, what's happening today, to a complete ceasefire, and we hope Russia will do the same. Thousands of people are being killed, young people usually, mostly. Young people, we were just talking about it, thousands of young people are being killed a week, and we want to see that stop. And they're not Americans, and they're not from the Netherlands for the most part. No. They're from Russia, and they're from Ukraine, but they're people, and I think everybody feels the same way. We want it to stop. It's also a tremendous cost to the United States and to other countries. And it's something that would have never happened if I were president, and it makes me very angry to see that it did happen. But it happened, and we have to stop it. And Mark has done some really good work over the last week. We've been working together, and he's done some really good work, so I'm very happy about that. We'll also be talking about trade and various other things, and I think we'll have a very strong day. We're going to have lunch afterwards. That'll go, and then we'll see you all. Esta era la primera respuesta de Donald Trump después de que el presidente ruso Vladimir Putin asegurara hoy que está a favor de la tregua de 30 días en Ucrania, pero ve problemas en su aplicación y verificación. Decía Putin, nosotros estamos a favor, pero hay inconvenientes. Es lo que contaba hace escasos minutos en rueda de prensa junto a Lukashenko. Esta es la respuesta. Acepta el alto el fuego Vladimir Putin. De acuerdo con las propuestas de cesar los combates, pero partimos del hecho de que este cese debe así que llevaría a una paz a largo plazo y eliminaría las causas fundamentales de esta crisis. Putin ha subrayado que cualquier acuerdo de alto el fuego también tendría que dar como resultado algo que elimine las causas iniciales de la crisis en Ucrania. Sin embargo, ha señalado que las cuestiones de control y verificación durante el alto el fuego de 30 días propuesto por Estados Unidos y acordado por Ucrania todavía no están claras. Precisamente el presidente ruso en estos mensajes hacia Estados Unidos, hacia Donald Trump, dice que la idea en sí es correcta y sin duda la apoyamos, pero dice hay asuntos que debemos discutir. En la rueda de prensa en Moscú junto a Lukashenko, Putin dice que necesitamos hablar con sus colegas y socios estadounidenses sobre esto. Dice quizás llamar al presidente Trump y discutirlo con él, pero apoyamos la idea de poner fin al conflicto por medios pacíficos. Donald Trump advertía que cualquier tregua debería conducir a una resolución a largo plazo de la guerra. Putin habló antes de las conversaciones previstas para este jueves con el enviado especial de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, mientras Estados Unidos busca persuadir al líder ruso para que se una a un alto el fuego de 30 días que Ucrania se ha declarado dispuesta a aceptar. El acuerdo alcanzado el martes en Arabia Saudí entre altos funcionarios de Estados Unidos y Ucrania ha puesto el foco en Rusia en sus esfuerzos por detener los combates e iniciar las negociaciones para poner fin a la guerra que dura más de 3 años. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin también alerta sobre las consecuencias de este acuerdo. Dice que Ucrania podría utilizar el alto el fuego de 30 días para obtener armas o movilizar fuerzas, es lo que afirmaba en la conversación junto a su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko en el Kremlin. Se preguntaba entonces cómo se usarán estos 30 días para continuar la movilización forzada en Ucrania, para suministrar armas allí, para entrenar a las unidades recién movilizadas. Estas son las dudas del presidente ruso Vladimir Putin. Dice que quién va a verificar esta tregua. Lo escuchamos.
Es decir, estos 30 días van utilizadas para que en Ucrania continúe la movilización forzosa, para que ahí suministren las armas, para que los movilizados, las unidades movilizadas sean preparadas, o nada de esto se lleve a cabo, y si no, ¿cómo van a resolverse las cuestiones de verificación? ¿Cómo nosotros podemos y cuáles serán las garantías que nos darán que no va a suceder nada parecido? Pero el presidente ruso, Vladimir Putin, sí que ha tenido tiempo para agradecer este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, los esfuerzos para poner fin al conflicto en Ucrania. Decía que quiere dar las gracias a Trump por prestarle tanta atención a la solución del conflicto. Escuchamos de nuevo a Putin. Antes de nada, quisiera empezar con el agradecimiento para el señor Trump para prestar atención a la solución de Ucrania, tanta atención. Todos nosotros tenemos nuestras tareas vigentes, pero muchos líderes de los países, el presidente de China, el primer ministro de India, el presidente de Brasil y el presidente de Sudáfrica también prestan mucha atención y tiempo a esta cuestión, y estamos agradecidos a ellos por ello, porque estas acciones tienen por fin el cese de las hostilidades y el cese de las pérdidas humanas. Decía Putin que le gustaría comenzar expresando su gratitud al presidente de Estados Unidos, el señor Trump, por prestar tanta atención a la solución del problema en Ucrania, es lo que apuntaba junto a Alexander Lukashenko. En este sentido, Rusia y Bielorrusia dicen que están dispuestos a tomar medidas militares y diplomáticas en respuesta a las acciones de la OTAN. Es lo que apuntaban en una declaración conjunta. Rusia y Bielorrusia consideran que las acciones de la OTAN en el contexto de la crisis de Ucrania son hostiles y desestabilizadoras y están plagadas de un conflicto nuclear. El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo bielorruso dijeron este jueves en una declaración conjunta que están listos para contrarrestar las acciones hostiles y desestabilizadoras de la OTAN hacia Ucrania con medidas políticas y militares. Dice que las acciones más desestabilizadoras de los países de la OTAN que generan los peligros estratégicos más graves incluyen, en primer lugar, las continuas medidas hostiles en el contexto de la crisis ucraniana, plagado de un conflicto armado directo entre potencias nucleares, los planes para desplegar misiles terrestres estadounidenses de mediano y corto alcance en Europa y el desarrollo de capacidades antimisiles que conforman y alimentan el segmento europeo del sistema global de defensa antimisiles de Estados Unidos, es lo que apuntaban ambos líderes en un comunicado. Putin y Lukashenko han señalado que están preparados para contrarrestar las amenazas de la OTAN a su seguridad, que incluyen el establecimiento de infraestructura militar a lo largo de las fronteras del Estado de la Unión y la escalada de las operaciones militares en las zonas de contacto. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha dicho que Moscú no aceptaría el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha dicho que tal medida significaría que los países estaban en un conflicto armado directo con Rusia. Esta es la respuesta del Kremlin. Dice que no permite el despliegue de tropas en Ucrania. Для нас абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым флагом, будь то иностранные контингенты, военные базы, некие миротворческие операции, которые предлагают те, кто слово «миротворчество» и «мир» вообще изъяли из своего лексикона. Вот эти все перепевы, это все очевидно, знакомо, понятно до боли. Потому что это все будет означать вовлечение этих стран в прямой вооруженный конфликт с нашей страной, на который мы будем реагировать всеми имеющимися средствами. Decía literalmente que le parece inaceptable que unidades militares de otros estados estén estacionadas en Ucrania bajo cualquier bandera. Dice que todo esto significaría la participación de estos países en un conflicto armado directo con su país. Gran Bretaña y Francia han liderado los planes para construir una fuerza de mantenimiento de la paz, para hacer cumplir cualquier acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Hasta 37 países de Europa, Asia y la Commonwealth podrían unirse a la coalición de los dispuestos.
En este sentido, miramos también al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, ha anunciado este jueves que ampliaba significativamente las sanciones contra la Unión Europea, sus Estados miembros y las instituciones europeas en respuesta al 16º paquete de sanciones de bloque. Decía, se trata de representantes de organismos policiales, organizaciones estatales y comerciales de países de la Unión Europea, ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea responsables de proporcionar ayuda militar a Ucrania, realizar actividades destinadas a socavar la integridad territorial de Rusia y organizar el bloqueo de buques y cargamentos rusos en el mar Báltico. Es lo que apunta el Ministerio en un comunicado, añadiendo que a estos representantes se les prohibirá la entrada al país. El Ministerio ha señalado además que las acciones hostiles contra Rusia no quedarán sin respuesta. Ha prometido seguir defendiendo los intereses nacionales. En este sentido, volvemos a mirar al presidente ruso. Vladimir Putin hablaba sobre la situación en Kursk en un contexto en el que ayer las tropas rusas recuperaban Sucha, el enclave principal en Kursk, mirando también a la situación en el terreno, con el 80% del territorio reconquistado por las tropas rusas. Dice Putin que hay que ir hasta el final, que hay que conseguir la liberación de Kursk. Lo escuchamos. Я хотел бы поблагодарить руководство Главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу. Действительно, наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки, окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия, полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать, просил бы подумать в будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. Об этом тоже нужно подумать. También hablamos de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha subrayado este jueves durante una rueda de prensa que Moscú no amenaza a Europa con armas nucleares. Decía, esto es mentira, esto es falso, esto no es verdad, esto es un engaño, es una desinformación, es lo que apuntaba en referencia a las declaraciones del presidente italiano Sergio Mattarella. Durante su visita a Hiroshima, Japón, la semana pasada, el jefe de Estado italiano advertía que Rusia se ha convertido en el promotor de una narrativa nuclear renovada y peligrosa que amenaza a Ucrania, inculcando la idea inaceptable de que las armas nucleares pueden convertirse en una herramienta ordinaria en la gestión de conflictos. También miramos a la respuesta a Europa. Dice Rusia que el plan de militarización de la Unión Europea tiene como objetivo desencadenar una nueva guerra, es lo que afirmaba María Zaharova. Dice que la militarización de aquellos países que evidentemente están perdiendo la capacidad de mantener el funcionamiento normal de sus economías avanza a un ritmo acelerado e hipertrofiado. Escuchamos a Zaharova. What's it all about? Well, you say it's not possible to interpret it in a different way. According to Ursula von der Leyen, this so-called plan will make it possible to additionally mobilize a total of about 800 billion euros for defense purposes. Well, it's close to 1 trillion euros. It is nothing but fueling a war on the European continent. Decía Zaharova que históricamente eso es lo que siempre se ha llamado provocar una guerra. En este sentido, decía que a principios de marzo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el plan de rearme de Europa destinado a mejorar las capacidades de defensa de los países del bloque a través de un instrumento de préstamo de 150.000 millones de euros para facilitar las inversiones en proyectos de defensa conjuntos. También miramos a Ucrania con un Zelensky que estaría viviendo sus últimos momentos en el poder, es lo que sostienen, al menos en la capital de Ucrania, según Financial Times, donde crecen las especulaciones sobre su continuidad al frente del país. Decían a Financial Times, estamos en el acto final, es lo que comentaba un alto funcionario ucraniano en referencia a la permanencia de Zelensky en el poder. Añadía que estamos en la fase caliente de la guerra. Según el medio, los rumores en los círculos políticos de Kiev se intensifican en un contexto en que la administración Trump no ha ocultado sus ganas de trabajar con el nuevo líder de Ucrania. Las sanciones que Zelensky impuso el mes pasado a su predecesor, el expresidente Piotr Poroshenko, fueron ampliamente percibidas entre algunos partidos de la oposición como acto de persecución por motivos
políticos. En este sentido, miramos a las palabras de Volodymyr Zelensky hablando sobre la tregua de 30 días. Decía que no se fía de Rusia, que quiere que Estados Unidos y Europa lo comprueben. Escuchamos a Zelensky. We are not going to play with the narrative spread by Russia worldwide on that. I reiterate that we want to end this war, and I want the US president to see it. I want the Americans to see and to feel it. Europe and everyone will have to be in this union to make Russia, to compel it to end this war. My reaction was, we are ready to the format of 30-day truce, the format we were suggested by the US. Precisamente Zelensky lamentaba durante este jueves que Rusia aún no haya dado una respuesta significativa a la propuesta de declarar una tregua inicial de 30 días formulada por Estados Unidos y aceptada por Kiev este martes, decía Zelensky. Desgraciadamente ha pasado ya más de un día y el mundo todavía no ha escuchado una respuesta significativa de Rusia a las propuestas que se hicieron. Es lo que apuntaba Zelensky en sus redes sociales tras recibir a la delegación ucraniana, que aceptó la propuesta de alto el fuego de Estados Unidos en la reunión entre representantes de ambos países celebrada este martes en la ciudad saudí de Jeddah. Miramos ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido al Pentágono que prepare varios planes para su idea de retomar el control de Panamá, es lo que informa este jueves la cadena NBC. Entre los planes que baraja el Comando Sur estarían el envío de tropas estadounidenses en coordinación con las autoridades panameñas o la opción más drástica del uso de la fuerza. Según apunta NBC a dos funcionarios estadounidenses conocedores de los planes, todo depende de la cooperación que los militares panameños acuerden tener con Washington. Seguimos mirando a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha dicho este jueves que su administración va a imponer un arancel del 200% al vino, champán y otras exportaciones alcohólicas de la Unión Europea, si no elimina su desagradable arancel del 50% al whisky de Estados Unidos. La Unión Europea, una de las autoridades fiscales y arancelarias, decía Trump, más hostiles y abusivas del mundo, creada con el único propósito de aprovecharse de Estados Unidos, acaba de imponer un arancel del 50% al whisky. Si este arancel no se elimina de inmediato, Estados Unidos impondrá en breve un arancel del 200% a todos los vinos, champanes y productos alcohólicos procedentes de Francia y otros países con representación en la Unión Europea, decía Trump. Esto beneficiará enormemente al sector del vino y el champán en Estados Unidos. En este sentido, esperando precisamente las palabras del presidente estadounidense Donald Trump junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, enseguida conectaremos con la Casa Blanca, mientras que le preguntaban también en las últimas horas sobre la presión que podría ejercer sobre Rusia. Dice que podría presionar, pero que espera que no sea necesario. Escuchamos a Donald Trump. Yeah, we can, but I hope it's not going to be necessary. Sure, we can pressure. We can do that with Russia. Remember this, Russia took Georgia from Bush, right? They took Crimea from a man named Obama, Barack Hussein Obama, right? They tried to take the whole thing from Biden. They're going for the whole ball of wax. Who was the only one that never took anything from? Trump. And in fact, I'm the one that stopped Nord Stream 2, the pipeline, the biggest pipeline anywhere in the world. I stopped it. It was dead. And then Biden got in and he approved it. Nobody mentions that. What I did to Russia was very tough. I was the toughest ever. But nope, they never took anything from me. Pendientes de la última hora, mirando a más declaraciones del presidente de Estados Unidos, enseguida mirando a la Casa Blanca en esta reunión junto a Mark Rutte. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida volvemos con todo en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo.
Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Seguimos pendientes de la última hora, mirando de nuevo al presidente de Estados Unidos, mirando de nuevo a Donald Trump, sus intenciones al respecto de ampliar el territorio estadounidense, que son serias. Según Wall Street Journal, el jefe de la Casa Blanca no descarta la opción de anexar Groenlandia por vías militares, es lo que informaba, citando a sus fuentes. Los funcionarios de la administración estadounidense dijeron que estaban abiertos a las propuestas danesas para aumentar las fuerzas estadounidenses en la isla y firmar contratos con compañías mineras estadounidenses, pero Trump hablaba en serio sobre su deseo de poseer Groenlandia y se niega a descartar opciones militares para su adquisición. Uno de los interlocutores señaló que en la Casa Blanca se está discutiendo cómo Washington puede obtener Groenlandia. Una fuente, precisamente conocedora de la situación política en Panamá, dijo que las autoridades del país están intentando a cualquier precio apaciguar al líder estadounidense, mientras mantienen la soberanía sobre el canal de Panamá. Dice además la Casa Blanca que está satisfecha con las concesiones que ya han hecho los socios panameños, pero Trump todavía quiere devolver el canal a Estados Unidos. Pendientes del presidente de Estados Unidos, el foco puesto en Donald Trump. Les contamos también que los demócratas del Senado han descartado apoyar un proyecto de ley republicano para financiar provisionalmente al gobierno, acercando a Estados Unidos a un paso más al cierre del gobierno federal. El martes por la noche los republicanos lograron aprobar por un estrecho margen una legislación provisional en la Cámara de Representantes para extender la financiación a los niveles actuales hasta finales de septiembre, pero los demócratas indicaron el miércoles que no estaban dispuestos a brindar el apoyo necesario para que el proyecto de ley, conocido como resolución continua, sea aprobado por el Senado antes de que expire el financiamiento actual el viernes por la noche. Dice que financiar al gobierno debería ser un esfuerzo bipartidista, pero los republicanos eligieron camino partidista, redactando su resolución continua sin ningún aporte de los demócratas del Congreso. Es lo que apuntaba Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado este miércoles. Si el impasse no se resuelve antes de la medianoche del viernes, el gobierno cerrará suspendiendo todas las funciones no esenciales, incluyendo los parques nacionales, las inspecciones ambientales y alimentarias del Servicio de Impuestos Internos. Cientos de miles de trabajadores podrían ser suspendidos temporalmente. Hablamos ahora de Europa, y es que Bruselas ha propuesto comprar armas colectivamente en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea, en lo que sería un cambio importante en respuesta a la disrupción de la política exterior estadounidense por parte del presidente Donald Trump. En un borrador de documentos sobre defensa visto por Financial Times y que se va a publicar la próxima semana, la Comisión Europea dijo que la adquisición colaborativa era la ruta más rentable para construir la defensa europea después de una caída en el gasto tras la Guerra Fría. Añadió que si así lo solicitan los gobiernos de la Unión Europea, la propia Comisión podría actuar como organismo central de comprar de armas en su nombre. Los Estados miembros seguirían decidiendo qué armas comprar y en qué cantidades. Bruselas se enfrenta a la difícil tarea de rearmar rápidamente a Europa y al mismo tiempo impulsar la industria de defensa del continente para una nueva era en la que ya no puede depender del apoyo de Estados Unidos. Trump ha asustado a las capitales de la Unión Europea al amenazar con detener
la protección de seguridad estadounidense a los miembros europeos de la OTAN, suspender temporalmente la ayuda militar a Ucrania y reavivar los lazos con Rusia. Vamos ahora a Finlandia. Les contamos que Antti Hakanen, ministro de Defensa del país, ha confirmado la posición de Helsinki después de que los funcionarios anunciaran un paquete de ayuda militar de 217 millones de dólares para Ucrania. Decía, hay un amplio apoyo político y unanimidad nacional en la cuestión de la asistencia a Ucrania. La decisión de no unirse a la propuesta de la llamada coalición de los dispuestos, establecida por Reino Unido y Francia, con unos 37 países que podrían unirse, ha hecho que varios expresen su escepticismo, entre ellos Italia. Finlandia se suma a Italia, algunos países europeos que descartan enviar tropas a Ucrania. También miramos al presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha reclamado a Estados Unidos que traslade armamento nuclear a su territorio como un acto de disuasión frente a cualquier intento de agresión por parte de Rusia, argumentando que el avance hacia el este de las fronteras de la OTAN debe estar acompañado por un giro hacia el este de la infraestructura de la OTAN. Las fronteras de la OTAN se movieron hacia el este en 1999, decía Duda, así que 26 años después debe haber también un giro hacia el este de la infraestructura de la OTAN. Para mí esto es algo obvio, es lo que sostenía el mandatario polaco en una entrevista con Financial Times. Decía, no solo creo que ha llegado el momento, sino que además sería más seguro que esas armas estuvieran ya aquí. Es lo que manifestaba al tiempo que indicaba que la propuesta ha sido discutida recientemente con el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg. Duda ya planteó esta opción en 2022 al entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden. También les contamos que Reino Unido y Francia tratan de elaborar un plan que presentaría garantías de seguridad para Ucrania después del fin del conflicto con Rusia, incluido el despliegue de fuerzas de mantenimiento de paz, algo que sería del agrado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es lo que informa la agencia Bloomberg. Según personas familiarizadas con el asunto, el primer ministro británico Keir Starmer y el mandatario francés Emmanuel Macron lideran las negociaciones entre 37 países, incluidas naciones de la Unión Europea, la Mancomunidad y Asia, para formar una coalición de voluntad que contribuirían a Kiev con fondos, tropas, aviones o buques de guerra si se alcanza un acuerdo de paz. Además, también reportaron al medio que representantes de Australia, Japón y Nueva Zelanda se unieron a las conversaciones con docenas de países europeos y Canadá. Según informantes del medio, en los próximos días jefes militares presentarán a Macron y Starmer opciones más detalladas del plan de tropas pacificadoras en el país eslavo, mismas que se van a discutir con otros líderes en una llamada virtual este fin de semana. Keir Starmer, que además ha dicho que no le sorprende que el Kremlin haya rechazado una propuesta respaldada por Estados Unidos para un alto el fuego a corto plazo entre Rusia y Ucrania. Cuando se le preguntó qué pensaba que debería suceder a continuación, el primer ministro dijo, bueno, en primer lugar, mantener nuestro enfoque en una paz duradera y segura en Ucrania, que es lo que todos queremos. Decía, no me sorprende del todo que Rusia adopte esta postura, lo han dejado muy claro, lo han puesto en evidencia en repetidas ocasiones. Cuando se le presionó sobre si creía que Donald Trump había depositado demasiada fe en Putin, decía, creo que el martes se lograron avances y siempre sentí eso y esperé que a partir del martes eso pondría la pelota en la cancha rusa, por así decirlo, donde la presión recaería sobre Rusia. Agregaba que Putin estaba siendo puesto a prueba y dijo que su resistencia a las garantías de seguridad refuerza su firme creencia de que si el acuerdo no se defiende con garantías de seguridad, entonces lo incumplirá a su debido tiempo. También miramos a Hungría. Ha amenazado con bloquear la renovación de las sanciones impuestas por la Unión Europea a unos 2.000 rusos, a menos que el oligarca Mikhail Fridman sea eliminado de la lista. Las restricciones de viaje y las órdenes de congelación de activos impuestas a políticos y empresarios considerados culpables de apoyar o facilitar la guerra de Rusia en Ucrania expirarán el sábado, a menos que las 27 capitales de la Unión Europea acuerden extenderlas por 6 meses más. El embajador de Hungría ante la Unión Europea ha exigido que Fridman, que hizo su fortuna en Rusia antes de mudarse a Londres hace una década, sea eliminado de la lista como precio para que Budapest permita la extensión de todas las demás sanciones, en lo que apuntaba Financial Times, según 4 funcionarios informados sobre las discusiones. Los embajadores de la Unión Europea se reúnen en Bruselas este jueves tras días de negociaciones y lograr un acuerdo. Los aliados más firmes de Kiev en la región del Báltico se oponen a cualquier flexibilización de las restricciones de la Unión Europea contra Moscú, especialmente antes de que concluyan las negociaciones de alto el fuego mediadas por Estados Unidos.
Pendientes también de la